Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7, los versículos 7 en adelante. Y nos dice así la palabra de Dios. Los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpá y sus príncipes subieron contra Israel. Al enterarse los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos salve del poder de los filisteos. Entonces Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor lo escuchó. Bueno, aquí entonces tenemos una primera partecita. Después de que habíamos dicho en el versículo 6, y ahí habíamos concluido anteriormente nuestro curso bíblico, hemos pecado contra el Señor, y luego terminaba diciendo que Samuel juzgó a los israelitas en Mizpá. Aquí también decíamos que el mismo pueblo, los israelitas, después de que Samuel haya sido un gran tendotá, en el sentido espiritual, ¿verdad? Para que Él pueda dirigir, para que Él pueda ayudar, también en un sentido directamente concreto de gobernar, tendotá, en el sentido de hacerse como un comandante, ponerse al frente del ejército, ponerse al frente de los soldados de Israel para poder luchar y para poder defenderse contra los mismos filisteos. Bueno, entonces seguimos un poco y vemos cuando supieron entonces, dice, y comienza así: los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpá, subieron los príncipes filisteos. Aquí Dios le dio de cierta manera una gran victoria a Israel. Y esta fue la primera victoria que habían ganado ya en mucho tiempo. Además, esta fue una victoria de gran importancia estratégica para Israel. Es una victoria que nos hace entender, ¿verdad?, esa lucha, ese empeño que tiene Israel contra los filisteos. Hay descanso por la lucha de la tierra, por el conquistar la tierra. Eso es lo que ellos están haciendo. Además, esta fue una victoria de gran importancia estratégica, decíamos, para Israel. Antes de esta batalla, los israelitas habían caído en idolatría y en una amarga rebelión. Esto es lo que había sucedido entonces con los israelitas
Ahora, sin embargo, ellos se están liberando, ¿verdad?, de lo espiritual, que nosotros ahora estamos yendo también al aspecto bien concreto de lo espiritual, al liberar al pueblo, luchar, ponerse al frente de batalla también. Cuando empezaron a volverse a Dios, Samuel les exigió una confesión de sus pecados y una promesa de volverse a Dios. La promesa de volverse a Dios. Qué interesante, y esto es prácticamente lo que la Biblia siempre nos presenta y nos pide, normalmente, ¿verdad? Entonces, cuando nos exige, por una parte, una libertad espiritual, nos exige de cierta manera la libertad desde Dios. Aupe veñandeña y ponano lleva espiritualmente cuando estamos bien en relación con Dios. Porque estar bien en relación con Dios quiere decir que tener la fuerza y la capacidad para luchar a favor, positivamente en favor del pueblo, de la gente. Ya escape y ponan mía. Aupe agina a ver las ecuadas de acá, aupe la oyerureza mueve de oremo iba ecuea lleva peñan de yarare non debere muy ponaba ecuea. La oreneta, oreupecha veiro hipotá, pero en un sentido también bien concreto, bien humano, pero en un sentido también real, político, ya es lleva. Queridos amigos, entonces, esta es una lección maravillosa para cada uno de nosotros, porque la ñandega tu janguaisa, la yaipucuya lleva peñan de recobe, peñan de neta, yaipucuya janguaisa, peñan de la pei, ponamía, peñan de yara, cuerimante, ñande ñañimo ivana. Dios, entonces, es lo que transforma el corazón del hombre. Si nosotros nos dejamos transformar por Dios, ciertamente que después podemos prestar un lindo ministerio, es decir, un lindo servicio. Por eso, Samuel dice, les exige. Cuando empezaron a volverse a Dios, Samuel los exigió, ¿verdad? Y les exige una confesión de sus pecados y una promesa de volverse a Dios para poder actuar de una manera real, consciente y veraz a favor del pueblo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Oh, oh, oh. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. No te
Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. No temas, pueblo mío. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Je m'appelle Claire-Marie, je suis née le 8 décembre, le jour de l'Immaculée Conception. Et je vis à Lourdes depuis 7 ans. Et je témoigne auprès de 120 jeunes dans les grands lycées et en grands collèges, jusqu'au maternel pour les petits-enfants. Me llamo Enrique Alarcón García, soy de España y pertenezco a la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, che cariñosamente llamamos Frater. Mi chiamo Giulia e ho 35 anni e abito a Tor de Cenci in un quartiere periferico di Roma e sono laureata in filosofia dal 2020. My name is Justin Glynn. I am a Jesuit, a New Zealander and a member of the Australian province of the Jesuits. I have been legally blind since birth. I work as a lawyer, canon lawyer, as well as doing pastoral work as a priest and as a lecturer of seminarians and as a writer. Mi nombre es Luz Helena y mi signo es Luz Helena. Represento a la DCYIA y también a la Pastoral de Sordos de México. Las personas con discapacidad participan de muchas maneras en la vida de la Iglesia. Están implicadas en las parroquias, están implicadas a través de organizaciones, a través de movimientos. También se implican en la tarea sencilla, pequeña. Et puis, mon Seigneur m'a callé et m'a donné 2 missions, la prière et l'évangélisation. I think on the practical level, the Church can also be more inclusive, welcoming, take practical steps by which everybody is made to feel welcome. Algunos padres no aceptan la participación en los sacramentos. Discriminación para mí significa hacer inferior a un ser humano.
es no considerarlo persona. Discriminar es separar de la humanidad. Discriminare in generale significa mettere da parte, escludere dal tutto. La exclusión significa, por ejemplo, cuando nos separan en grupos y que hay grupos separados que nos humillan con fuerza. J'aurais pu être abandonnée à la naissance, j'aurais pu être avortée à l'avortement. En la pandemia, las personas con gran discapacidad, al igual que los ancianos, hemos sido relegados y muchas personas han muerto en los servicios previos en las urgencias y se les ha negado la asistencia porque había una discriminación, porque a la persona se le concedía menos valor. La Iglesia tiene un largo camino para facilitar la inclusión. Es muy importante, necesitamos y es urgente la inclusión. Que la Iglesia abra su pensamiento para todos, es importante. La Iglesia también tiene que hacer posible la corresponsabilidad. Es decir, no basta con que estemos en el templo, no basta con que participemos en los sacramentos las personas con discapacidad. Tenemos que ir más allá, a aquello que solemos decir nosotros de nada para nosotros sin nosotros. Se prendessimo consapevolezza che tutti hanno dei limiti, ci aiuterebbe a sentirci anche meno impotenti, meno inutili, anche la Chiesa sarebbe più accogliente. It is a beautiful process. I think just to say that this is a process, it begins now but it does not end now. This is a process where we walk together, and the more people learn about it, the better. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La típica de por qué me voy a leer la Biblia si eso lo escribió fueron puros humanos. Obviamente que la Biblia fue escrita por hombres, pero gozaron de algo muy importante, la iluminación del Espíritu Santo. Y es más, cuando el mismo San Jerónimo empieza a hacer la primera versión de esa Biblia traducida al latín, él pide y se aísla también durante años para en la oración con el Espíritu Santo hacer esa traducción lo mejor y fielmente posible. Pero nosotros cuando leemos la Biblia debemos también llamar al Espíritu Santo para que nos permita entender la Biblia a la luz de ese escritor que lo escribió, siempre iluminado por el Espíritu Santo. Cuando uno logra leer la Biblia, entiende muchas cosas, sobre todo, a mí me encanta, siempre que me dicen, padre, ¿por dónde empiezo? Libros sapienciales, porque los sapienciales nos van a dar como esa manual de ética, pero al mismo tiempo la moral cristiana, pero al mismo tiempo nos va a enseñar a cómo debo pensar para llegar a ser un buen cristiano. Y cuando ya entramos en los evangelios, es muy bonito entender que todo lo que los profetas del Antiguo Testamento hicieron fue llegar a cumplir todo en Jesucristo. Jesucristo es la culminación, la plenitud del Antiguo Testamento. No es que el Antiguo Testamento ya no sirva, no. El Nuevo Testamento es la plenitud del Antiguo en Cristo, porque todo fue hecho y fue redimido por Cristo.
ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos haciendo nuestro estudio bíblico sobre el primer libro de Samuel, capítulo 7, el versículo 7, y en este caso llegamos hasta el 9. Los filisteos que oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpah y sus príncipes subieron contra Israel. A ver, uy, señora, no sé, güey. Ustedes se acuerdan ciertamente que ¿verdad? Pero es en este momento en que se ponen también las pilas, se ponen como para luchar, después de haber caído también en la idolatría, porque Israel continuamente se deja influencia, con la tentación de Yahuereco, continuamente Yahuereco, Yaha, Pemba, Evaira, Pueri, son las tentaciones que poco a poco también van influenciando en la vida del pueblo. Estos filisteos comienzan a subir contra Israel. Los israelitas entonces tienen miedo de los filisteos. ¿Verdad? Pero cuanto menos confiamos en el Señor, y justamente porque tenemos cola de paja, tener cola de paja, a la Huaycapi, y hago dice, no, que dice, porque hoy cuando ponen la tatalare muy bien, es como decir también aquel que tiene techo de vidrio que no tire piedra en la casa del vecino, porque cuando ponen la otro de volver tan de ocho cabitetas eran de techo de vidrio. Bueno, son expresiones maravillosas que nos hacen entender a nosotros si aquí los israelitas estaban en la idolatría, habían caído en la idolatría. Entonces tienen que estar atentos. ¿Por qué? Y porque justamente rebelarse contra Dios, ir contra Dios, porque la idolatría es eso, ¿verdad? Y después nosotros somos los que queremos hablar y queremos predicar y queremos anunciar cosas exigiendo a los demás. Evidentemente que es importante tener en cuenta esto, viste que primero somos nosotros, hacer a los otros lo que quieras que los demás hagan contigo. Eso incluso mucho antes también, en reflexiones filosóficas, en reflexiones muy antropológicas, muy del hombre, de la observación. Nuestra vida es siempre relación con las personas. Cuanto más nos relacionamos con las personas, pero de una manera positiva, ciertamente que también después los frutos serán de relacionamiento muy, muy, muy positivo hacia los demás. Cuando empezaron a volverse a Dios, Samuel les exigió una confesión de sus pecados. Confesión de sus pecados. Porque cuando nosotros nos ponemos las pilas y cuando nosotros decimos sí, Sheñan de Yara, Amoñe Penuse, Yepetecoe Peaju, Sheñan de Yara, Ayapose, Añetete, Agendú, Ajesha, Apende Yerease, cierto, Aupearese, con Amoñe Penuse, Ayapose, Ve y por mí. Se dan cuenta entonces que aquí hay elementos positivísimos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a nosotros a dar pasos concretos también para tener una vida digna, una vida positiva. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Porque entonces
el pueblo que vuelve de nuevo hacia Dios, pero como Samuel está mirando, está viendo, entonces le dice, bueno, hay que confesar los pecados. ¿Qué significa confesar los pecados? Confesar los pecados quiere decir que bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor. Señor.
Transfórmame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y viva, viva nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Ella es patrona de América. Queridos amigos, hoy la palabra de Dios, desde la primera lectura que normalmente nosotros reflexionamos, escuchamos desde el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 7. Varias veces hemos escuchado esta lectura. Y qué los signos que Dios mismo nos quiere dar, nos quiere regalar. Y estos son los signos, como Dios se manifiesta, oye, cual cañan de ayepa. Pero ñande, ella yesa peana. Anila ñambotita y peñandere sahanda ya heshaya llevamba epa peñande yara esa cañande home eñande hukpavo. Peñande con las obras peñande apunto umeñande jacoponami hanwaisha. Hoy entonces desde Isaías capítulo 7 nos dice el Señor habló a Ahaz. Pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Isaías le dijo, escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo. Y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Palabra de Dios, queridos amigos, esta es la palabra del Señor que nos acompaña en esta gran fiesta de nuestra Madre, la Virgencita de Guadalupe. Este es el signo, esta es la señal. Justamente por eso se toma del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, porque quiere decir que Dios se quiere manifestar en los signos cotidianos. Upeñande yahuerecoa peñandere nondebe lleva upebe lañande yaro esa cañande. Yayesape águena, aníguena, así como el rey Ahaz, que al final dice, guau, no le quiero tentar al Señor, pero en el fondo, la olla poajina, no quiero ver mi realidad, en esa realidad en la que Dios se está manifestando y desde donde Dios me está hablando. En el día a día, en tu familia, en nuestro país, en todas las cosas que van sucediendo y aconteciendo, ¿verdad?, en nuestra propia historia. Pidamos al Señor que estos signos sean para nosotros verdaderamente visibles y nos ayuden a cambiar en nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Guadalupe, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos haciendo nosotros aquí nuestro estudio bíblico desde el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 7, versículo 7 en adelante. Cuando empezaron a volverse a Dios, Samuel les exigió una confesión de sus pecados y una promesa de volverse a Dios. Upeaje y ponañande hina llevan baisha pañande, ya yesa peana, ya yesa cuana, yande yahuero guatana, peñande yaraje y haisha ñande, en el camino de Dios. Confesar los pecados quiere decir reconocer, saber, entender y comenzar, ¿verdad?, a seguir al Señor con criterios nuevos, con ese esfuerzo y con esa lucha constante, porque eso significa después el seguimiento de Jesucristo.
el seguimiento de Dios. Con Goñandeña mañana del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento Goñande en Guará es la base, es lo esencial. Oye, pa Goñande, Jesús mismo nos dice, ¿verdad? Yo no vine aquí a eliminar nada ni a cambiar nada lo del Antiguo Testamento, sino que a darle cumplimiento. Opeare Goñande cristiano Benguana, a Beñande la Yahesano, Gina Goñande Yarañe y Añande. Lo primero que tenemos que hacer cuando volvemos a Dios es esto que Samuel mismo nos dice y nos exige. Es una confesión de los pecados, es reconocimiento de nuestras faltas, de nuestras limitaciones. Pero donde de Yarandi tu moya demante, y entonces esa es la promesa de volverse a Dios. Ahora, cuando hicieron esto, el resultado fue una victoria notable sobre los filisteos. Upea ñande en Guanaje es una consecuencia de nuestro accionar. Consecuencia de un adherirnos al Señor. Siempre el esfuerzo, ¿verdad?, nos lleva a una cosa positiva. Siempre el esfuerzo, en la perseverancia, en la constancia, nos lleva para que demos pasos muy importantes, ¿verdad? Son consecuencias muy lindas. Entonces, eso mismo es lo que decíamos. Primero, al enterarse, los israelitas tuvieron miedo. Que llego allá. Ya se huella venían de techo de vidrio, ya que está oína, porque outañan de Ari, Catuetego, ya potañan de Regela, iba ahí a la ñandeo, y la anda ya popona y no jina. Anda ya huereco pona y no, y peñan de reco, anda ya huereco pona y no, anda ñamo potimo, jina peñan de roga, lleva. Entonces dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios. Qué linda esta otra expresión del pueblo hacia Samuel. Y digo ya oía veí que el mismo Samuel, él viene al mundo. Aná, su mamá, mandó capítulo 1, está como la misma mamá que clama a Dios, pide a Dios. Y entonces aquí Samuel mismo, que es un regalo de Dios, Dios que escucha y se la llama él. Ya le mandó en nuestros cursos bíblicos, es decir, Dios escucha nuestro clamor. Dios escuchó el clamor de esta mujer. Haga el pueblo mismo ante este hombre que es un hombre de Dios, enviado de Dios, resultado y consecuencia de una oración, resultado y consecuencia de un ñesú, lleva veñan de yara no debe porque hasean ahí cocuña caraíbe y lloraba y le pedía a Dios este favor. Una mujer estéril, es decir, que no producía. Y aquí también entonces Samuel mismo llega a ser aquí un gran intercesor, el intercesor ante el pueblo. Entonces el pueblo mismo, al enterarse que los israelitas son perseguidos, ¿verdad?, o que los filisteos se les venían encima, y es por eso que le dicen a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos salve del poder de los filisteos. Por favor, clamar, interceder, pedir, ayudarnos. Y así entonces sigue diciendo que Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor. La intercesión de Samuel en este caso es el de ofrecer, ¿verdad?, un ternerito, dice. Ahora, cuando hicieron el resultado fue una victoria notable sobre los filisteos. Fue una victoria notable sobre los filisteos. Opeñan de Yaheshata más adelante en el versículo 12. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
me consume el ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En su catequesis de la audiencia general este miércoles 16 de noviembre, la octava del ciclo sobre el discernimiento, el Papa Francisco se refirió al estado de desolación espiritual que lleva a una sacudida del alma y dijo que no hay que evitarlo porque sin sentimientos somos inhumanos. Se trata, afirmó, de una oportunidad para crecer en la vida.
Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis volvemos al tema del discernimiento y hoy hablamos de la desolación. Es un estado de la vida espiritual en el que se experimenta insatisfacción, tristeza y soledad. Dios no responde, parece estar alejado, no sentimos los gustos en la oración que antes percibíamos. Y esto, lejos de ser un mal, es algo benéfico que nos ayuda a crecer, a mantenernos alerta y a ser humildes, disuadiéndonos de buscar a Dios en nuestra satisfacción. Como vemos en la vida de los santos, esta prueba puede dar un impulso a nuestra vida. Por el contrario, querer siempre vivir una serenidad ascéptica nos hace caer en una indiferencia inhumana. La lección que ofrece la desolación para el Santo Padre es que ante las dificultades nunca hay que desanimarse y que hay que afrontar la prueba con decisión, con la ayuda de la gracia de Dios que nunca nos falla. La desolación es también una llamada a la gratuidad, a no buscar jamás la gratificación emotiva. Esta es la base de una relación auténtica y madura con Dios y con los demás. Nos lleva a aceptar al otro por sí mismo, no por lo que me aporta o por interés. Si captamos en profundidad la humanidad de Cristo como puerta del cielo, podemos llegar a preguntarle, ¿cómo estás? Aprendiendo a amarle precisamente en su sufrimiento y su soledad y hacerlos nuestros. Como en todas las ocasiones, el pontífice saludó a los fieles venidos de América Latina y España. A su vez, como desde el pasado 24 de febrero, en cada encuentro público, elevó su súplica por la paz en Ucrania y en el resto del mundo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad, nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí.
para hacer tu voluntad. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, vives en mí, vives en mí. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, ya estás aquí. En mis brazos estás, mi pequeño Yeshua. En mis brazos estás, mi niñito Dios. El resplandor de tu gloria, llenándome de paz. Eres todo mi Jesús, no hay nada más. Cierra tus ojitos, descansa ya mi amor, que este mundo espera tu salvación. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7, del 7 al 9 en este caso, ¿verdad? En que hacemos este camino, miramos, sabemos lo que el Señor nos ofrece y cómo también Él nos regala estos dones tan importantes. No ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos salve, ¿verdad?, del poder de los filisteos. Primer pedido, es el pedido ante una situación de dolor, es el pedido ante una situación que no nos deja, ¿verdad?, actuar tan positivamente, porque Yaheshahina Yakuye decía luego directamente que al enterarse que los israelíes, ¿verdad?, que los príncipes de los filisteos son los que se les vienen contra Israel. Y ahí ellos reaccionan, allí ellos se ponen, ¿verdad?, en campaña, quieren luchar, quieren esforzarse. Y por eso ellos piden, claman, gritan, no ceses de pedir por nosotros, nuestro Dios, para que nos salve del poder de los filisteos. Y después la intercesión, es decir, que es importante como característica, y esto tal vez nosotros aquí tenemos que después hablar un poco más de todo lo que significa el ser intercesores. Hay características esenciales para que nosotros podamos ser intercesores. En el fondo, Coñán Yara Ñe'e, a través de la figura de Samuel y presentado también como un verdadero intercesor ante Dios por el pueblo.
Va eres a escuela de Jerusalén, va eres las escuelas de Israel, lleva, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos salve del poder de los filisteos. Quiere decir que Él, como decíamos, como verdadero tendotá, con algo la tendotágina, lleva, con algo dice un mío ñemoíagina, a upecha veio Jerusalén venían de Yarabe, a escuela o ya popona mi janguesa, pero uno necesita, ¿verdad?, ser conducido. Uno necesita escuchar, hablar, sentir, buscar, entonces amar aquello que el Señor ofrece. Y eso es lo que hace por una parte Samuel, ¿verdad? Por eso es que Samuel está aquí convencido de todo lo que está haciendo y está ofreciendo ese servicio. Pero por otra parte también el pueblo enseguida se da cuenta, oye, esa cuaive. Nadie la pecha ante Dios, sino que enseguida reacciona y positivamente. Y aquí está la positividad, porque ante esta confesión que ellos habían hecho ya de sus pecados, porque Samuel les había exigido, entonces él le conoce al pueblo y les dice, bueno, vengo ve ñemongueta se verdaderamente peñan de Yarani, vengo ve José las apuecuerigina, vengo ve ya posee las IAPM, taiko ve peña en bareigina, pe pareigina con anda pellerurei de corazón da pellerurei de lo profundo de su propia vida, porque tiene que haber una promesa de volver a Dios. Y ciertamente que el pueblo entonces responde positivamente. Por eso es que después Samuel aquí al final nos dice los últimos versículos. Entonces Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor lo escuchó. Interesante otra vez cómo termina con esa palabrita. El Señor lo escuchó. Shamael, es decir, su mismo nombre, Dios que escucha, Dios que no escucha, el intercesor que pide por el pueblo, pero al mismo tiempo después de que se haya comprometido y después de que le haya mostrado todo el camino, cómo tiene que hacer. Vaya para ahí, pues cuyan a vender coberes, vaya para allá, puedan a vender a pe, bueno, pepeñan de Yara, homo inveitende, ayepa, pepe muasan de peipo, de pues no mi janguesha. Bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.